quiero compartir un mensaje titulado Dios de preconocimiento y predestinación. Anteriormente, una vez más o menos con este tema les compartí, pero hoy he preparado con más ánimo conforme a la enseñanza de nuestro pastor principal. Ese es todo mensaje de nuestro pastor principal. En general, los cristianos creen que predestinación, más que todo calvinismo, cree en esa predestinación. Una palabra, un término más exacto, predestinación absoluta. Pero Iglesia Manmin, nuestro pastor principal, nos enseña Dios de preconocimiento y predestinación. Diferente. Calvinismo o algún otro lugares solo predestinación. Dios predestina, así, predestinó su salvación o perdición, cielo o infierno, sin razón que el ser humano no entiende. Explica en esta manera. Pero la Biblia no apoya esa idea. No apoya la predestinación absoluta. Debemos entender según nuestra palabra de Dios, según la Biblia. ¿Sí? Y en este mundo hay como una teoría de fatalismo, ¿no? ¿Qué es fatalismo? Ya, digamos, reconociendo a Dios o no, o un ser super ser, nuestro camino, nuestra destinación está predestinado. Piensa así. Pero hoy escuchamos, compartimos un mensaje muy preciso sobre nuestro Dios que nos guía. ¿Cómo nos guía? Dios enseñó sobre la vida verdadera y el camino de la vida eterna. También le dio el derecho de elegir opción al ser humano. Dios nos enseñó, claro, por la palabra, por la Biblia, está enseñando continuamente y también por sus siervos sobre la vida verdadera y el camino de la vida eterna. Y le dio al ser humano el derecho de elegir. Y llamamos libre albedrío o propia voluntad. Ser humano no es programado como un robot, sino Dios nos ha dado libre albedrío que podemos elegir nuestro camino. Si entra a la categoría de la salvación, será salvo, pero sale de allá de nuevo, se apartará de la salvación. Primero, ¿qué es el preconocimiento y la predestinación? Romanos capítulo 8, verso 29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí dice, los que antes conoció, dice. Los que antes conoció, significa preconocimiento. Nuestro Dios preconoció, ¿sí? Y predestinó para que fuesen hechos conformes
a la imagen de su Hijo significa a predestinación. Es decir, preconocer y predestinar. Este es preconocimiento y predestinación. Pero muchos cristianos de repente no explica su idea sobre predestinación, pero piensa que yo soy salvo de una vez, por eso yo iré al cielo sea como sea. Digamos, en general cree en salvación perpetua. Digamos, eso como una predestinación absoluta por Dios. Por eso ser humano no puede hacer nada. Un ejemplo, uno decía, uno no quiere ir al cielo, por eso sí agarra un poste en la calle. Dios saca poste hasta esa persona, lleva al cielo. Explicaba así, algunos. Ahí sí es verdad, ahí sería también muy hermosa, pero vamos a compartir continuamente. Dios preconoció y predestinó para cultivo humano. Antes, varias veces les compartí, nuestro Dios era un Dios, no era Dios trino. En el principio, nuestro Dios originario era una luz con un sonido. Estaba extendido en todo universo. Digamos, en aquel día, nuestro Dios originario no tuvo como una forma que tiene dos ojos, un nariz y una boca, cabeza y su cuerpo. No tenía esa forma, sino existía mucho tiempo luz, como luz extendida en todo universo con sonido. Ese sonido se refiere a la palabra, verbo. Pero nuestro Dios planificó cultivo humano para compartir su gloria, su amor eternamente con ser humano. Nuestro Dios, antes de formar a Adán, primer hombre del polvo de la tierra, nuestro Dios se dividió como Dios trino. Porque Dios omnisciente conoció que necesitaba Jesucristo, Salvador para ser humano. Espíritu Santo a su tiempo a enviar a cada creyente de corazón. Por eso, nuestro Dios, después de tener plan de cultivo humano, nuestro Dios mismo se dividió como Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y otro Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué Hijo dice? Jesucristo, Espíritu Santo salió de Dios originario. Amén. Anteriormente varias veces hemos compartido. Por eso, hoy en día mucho creyente o predicador o teólogo explica sobre Dios trino, pero no puede explicar fácilmente, pero por la revelación de Dios, por medio de nuestro pastor principal, nos entendemos. Exactamente, precisamente. Por eso, Dios preconoció, porque omnisciente es, y predestinó para cultivo humano. Ser humano en realidad no sabe después de un segundo, una hora o otro día, no sabe qué va a pasar. Pero nuestro Dios omnisciente preconoció, por eso predestinó. Hay uno sabe
ser humano no conociendo exactamente, con su hipótesis, con su cálculo, prepara el tiempo que viene, ¿no? Pero no acerta exactamente, pero prepara. ¿Cuánto más? Nuestro Dios omnisciente preconoció, por eso predestinó para cultivo humano. Dios creó el cielo, la tierra y toda creación. Después formó a Adán. Hizo ser viviente por soplar aliento de vida la nariz de Adán. Pero Dios ya conoció que Adán iba a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pasando mucho tiempo en el huerto de Edén. Yo no explico todo eso hoy porque hoy, ¿cuándo va a terminar nuestro culto de la tarde? Ya hemos compartido hace muchas veces anteriormente. Es decir, ha puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, ya que preconoció. Por eso nuestro pastor principal, a través del mensaje de la cruz, nos explicó. Uno, ay, ¿por qué Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Si no hubiera colocado, ay, sería muy bueno, pero por eso algunos, ay, Dios no conoció que Adán iba a comer, ¿no? Piensa así, pero no, nuestro Dios omnisciente es. Por eso, preconoció, por eso, es decir, ha puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, ya que preconoció. Dios hizo eso para que el ser humano conozca la verdadera felicidad. Adán fue enseñado solo la bondad y la verdad, pero no podía conocer a la maldad y la desgracia. ¿Por qué? No conoció la relatividad. También anteriormente les expliqué sobre relatividad. Pero escucha, aquí está explicando. ¿Acaso Adán estaba feliz en el huerto de Edén, donde es abundante y pacífico? Lo sabemos, la gran mayoría de nosotros ya sabemos. Y huerto de Edén, un lugar muy hermoso que no pasa ninguna desgracia, problema, enfermedad, muerte, dolor, pena, tristeza. Está hermoso, está abundante. ¿Qué le parece? Si usted estaría en huerto de Edén, ¿sería feliz o no? Ay, claro, sería feliz. Ahora, este momento, en todo el mundo pasa esa pandemia, ¿sí? ¿Cómo sufre? ¿Cómo experimenta gran daño económico, de salud y parte familiar, social? Porque hoy familia quiere comunicar, quiere encontrar, pero no puede fácilmente porque puede contagiarse. Si está uno contagiado, de repente no puede visitar a familia que tiene alguna enfermedad antigua. Pero huerto de Edén, ya no falta nada. Está abundante, feliz, digamos, y para nosotros ya está suficiente, feliz. Pero Adán no podía sentir feliz estando en el huerto de Edén. No hay ni un versículo en la Biblia que Adán estuvo feliz. Adán no podía sentir la verdadera felicidad o el agradecimiento en el huerto de Edén. ¿Por qué? No conoció qué es la desgracia. Ha escuchado de Dios que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Digamos, y comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Dios le ha dicho, pero no conoció nada. ¿Qué es la muerte?
Porque en el huerto de Edén no había, todavía, en el huerto no hay muerte. Y descendencia de Adán, también animales o ave, no, nada, ni un árbol o ni una planta muere. En este mundo de repente por alguna razón puede morir, ¿sí? Una ave o un animal, una planta puede morir, pero en el huerto de Edén no hay muerte. Por eso Adán no experimentó, no conoció la muerte. Por eso, escuchando palabra de Dios, de él comieres, ciertamente morirás. Pero Adán no conoció qué es muerte, ¿me entiende? Pero porque nosotros sabemos muerte. Ay, nuestro abuelito murieron, nuestro vecino murieron. En la calle de repente hemos visto algún accidente de tránsito, murieron. Por eso nosotros sabemos la muerte, pero Adán, su descendencia, no ha visto ninguna muerte. Amén. Adán no podía conocer nada sobre el mundo que iba cambiado por la consecuencia del pecado. ¿Por qué? No tuvo la experiencia de la enfermedad y el dolor. No conoció al amor. ¿Por qué? No tuvo odio. No puede entender el amor cuando no conocer el odio. Puede existir el término felicidad por existir la desgracia. Pero ahora, ustedes pueden pensar, yo entiendo perfectamente, yo entiendo qué es la felicidad, qué es tranquilidad. ¿Por qué? Ya nosotros, usted y yo, hemos experimentado relatividad. Digamos, hemos experimentado dolor, enfermedad. Por eso podemos valorar, entender, sentir salud. Salud muy hermosa, muy importante. Lo más importante que todo es salud. ¿Por qué? Hemos experimentado enfermedad, este dolor. Amén. Un ejemplo, porque siente feliz por tranquilidad que tiene. Ya hemos experimentado ansiedad, preocupación, esa nerviosidad. Por eso nosotros tenemos tranquilidad. ¡Ay, qué bonito! Por eso mucha gente, no, toda gente le gusta tranquilidad, felicidad. Por eso uno no experimenta desgracia teniendo esa tranquilidad, no se siente feliz. ¿Me entiende? Por eso si no tiene relatividad, no puede sentir verdadera felicidad. Por eso Adán y su descendencia en el huerto de Edén, teniendo todo sin dificultad alguna, sin problema alguna, pero no se siente feliz. Entonces Adán no podía guardar en su corazón la palabra de Dios que ciertamente morirás. ¿Por qué? No conoció qué es la muerte. Por ello, él comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cometió el pecado de desobediencia. Por consecuencia del pecado, murió su espíritu, se volvió a la carne, fue expulsado del huerto del Edén. Vivía en esa tierra. Adán y Eva anteriormente vivían en el huerto del Edén, donde segundo cielo. Pero después fue expulsado, ¿sí? Vino a esta tierra. Desde entonces, el ser humano se experimenta
en esta tierra lágrimas, tristezas, dolores, enfermedades, muerte, etc. Dios envió a Jesucristo, quien fue predestinado. Aquí, ojo por favor. Dios envió a Jesucristo, quien fue predestinado. Yo le expliqué. Antes de empezar el cultivo humano, antes de crear a Adán, primer hombre, Dios se dividió como Dios trino, preparó a Jesucristo Salvador. Amén. Por eso dice, Dios envió a Jesucristo, quien fue predestinado antes de los siglos a esta tierra, para salvar ser humano que iba al infierno por la paga del pecado, que es la muerte. Dios realizó la providencia de la salvación por envío a Jesucristo, quien fue predestinado a esta tierra, ya que preconoció que Adán iba a comer de árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios regala Espíritu Santo al que cree en Jesucristo por el perdón de pecado. Dios hace nacer verdaderos hijos, siendo libres de esclavo del enemigo diablo Satanás, despojando del pecado y de la maldad. Por ello, ser humano puede recuperar el todo para el hombre por el medio de Jesucristo. Finalmente, van a vivir eternamente llevando la vida muy feliz en el reino de los cielos. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la bendición para ser humano. ¿Entiendes, no? Digamos, nuestra vida en esta tierra tiene dolores, enfermedad, problemas, discordías, todo problema de ser humano en esta tierra por, digamos, pecado, por existir el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Pero aquí, ¿por qué dice el árbol de la ciencia del bien y del mal? Es la bendición para ser humano. Porque conoció a la verdadera felicidad y verdadero gozo por experimentar la tristeza y la aflicción por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Claro, de todo modo, por el momento en esta tierra, nuestra vida, sí, tenemos esa tarea, pero si entramos al cielo, donde no hay muerte, llanto, dolor, enfermedad, problema, experimentando todas las cosas que Dios ha preparado, ya tendremos felicidad completa, felicidad verdadera. Amén. Claro, viviendo en esta tierra, uno vive conforme a la palabra de Dios, por eso siempre recibe protección de Dios, respuesta de su petición. Pero, claro, este momento también puede sentir paz, tranquilidad, felicidad, comparando con vida anterior, ¿no? Un ejemplo, claro, yo no soy como un modelo ideal que es nuestro pastor principal, pero de todo modo, yo, mi esposa, mi familia, Cecia, después de conocer Manmin, estamos en este camino y de santidad, haciendo fuerza. Claro, todavía nos falta, pero por eso no se enferma. Yo no sé cuántos años, creo que 8 años, no tengo ni una gripa. Anteriormente, 2 veces o de repente 3 veces tenía esa gripa. Tenía moqueando, ¿sí? Tenía de repente malestar, dolor corporal, pero más de 8 años no tengo ni una gripa. Ay, yo agradezco a Dios. Claro, gripa no es algo severa.
claro, de todo modo no agradable, claro. Puede dar malestar de dolor corporal, ¿sí? Moqueando continuamente. Después tiene aquí rojito y congestionado. De repente tiene dolor de cabeza. De repente uno medicando una semana sufre. Pero no, Dios me protege de accidente, de enfermedad. No tengo preocupación. Si tengo alguna tarea, sí, tengo tarea, pero oro. Pero si entra al cielo, wow, con esa, digamos, claro, de todo modo, felicidad de reino de Dios, mucho más grande, abundante, perfecto que del huerto de Edén. Pero de todo modo, Adán y su descendencia, teniendo toda cosa abundante, hermosa, comparando con esta tierra, hoy, digamos, podemos decirlo utopía, claro, más que utopía, pero no sentía felicidad, teniendo todo. Pero por experimentar relatividad, desgracia en esta tierra, por enfermedad, por dolor, por problema familiar, por ansiedad, por enfermedad, por problema económico, experimenta esa desgracia por relatividad. Si entra al cielo, si vive allí sin dificultad, sin problema, sino con toda alegría, gozo, paz, vive. ¿Cómo? Por eso aquí dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal es la bendición para el ser humano. Después, con Dios viviendo juntos, puede agradecer a Dios de corazón. Pero antes de experimentar relatividad, desgracia en esta tierra, Adán tenía todo lo que Dios le ha dado bueno, hermoso, abundante, pacífico, pero no podía agradecer porque no sentía felicidad, no tenía agradecimiento. Pero porque nosotros, ¡ay, Adán tan malo! ¿Por qué? Porque ya estamos experimentando nosotros en esta tierra relatividad, desgracia. Amén. Dios quiere que todo ser humano sea salvo cultivando en esta tierra. Dios no predestinó que tú vayas al infierno antes de los siglos. No le caigo bien contigo, por eso tú vayas al infierno. Ay, tú bonito, tú eres bonito, por eso ya, vaya al cielo, a la salvación. Nuestro Dios no hizo esa predestinación. Está yendo por el camino de la muerte, siendo la paja por la desobediencia con su propia voluntad. No hay ni un versículo de Biblia dice que puede ser salvo la persona quien vive en pecado y en injusticia por la confesión de la boca que creo en el Señor. No hay ni un versículo. Nuestro pastor anteriormente a veces nos decía, uno sí encuentra una persona que vive en pecado, en injusticia, pero solamente por su confesión de boca sí está comprometido o su salvación. Traiga a mí, por favor, yo regalaré un regalo grande, valioso. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También Romanos capítulo 2, verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino
los hacedores de la ley serán justificados. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nuestro Señor nos mandó. Mateo capítulo 5, verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos ser perfectos en época de Nuevo Testamento porque Dios nos envió Espíritu Santo para circuncidar al corazón. Claro, primeramente viene Espíritu Santo a nuestro corazón, primeramente hace nacer de nuevo como hijo, hija de Dios. Pero también nos da donde Espíritu Santo, lengua, o donde sanidad. Pero propósito final de venida de Espíritu Santo a nuestro corazón, ¿qué es? Para circuncidar nuestro corazón. Podemos ser perfectos en época de Nuevo Testamento porque Dios nos envió Espíritu Santo para circuncidar al corazón. Por eso, viviendo en este época de Nuevo Testamento, época de Espíritu Santo, uno no ora continuamente sin cesar, no está viviendo en época de Nuevo Testamento, que puede recibir ayuda de Espíritu Santo que nos circuncide, sino está viviendo en época de Antiguo Testamento. Por eso, Iglesia Manmin, ¿qué característica más especial? Tiene oración diaria, reunión de oración diaria. Porque sin oración no podemos decir vida cristiana. Antes de dormir y en cama 5 minutos, eso no es. Antes de comer una oración, no sirve eso. Por eso, viviendo en esta época de Nuevo Testamento, época de Espíritu Santo que mora en corazón de cristianos para circuncidar su corazón, pero no ora, no recibe nada. Cuando nació de nuevo como hijo, hija de Dios, en aquel momento ha recibido obra de Espíritu Santo, pero después no ora continuamente, no vive conforme a la palabra de Dios. Hay que chequear bien, hay que diagnosticar, Espíritu Santo todavía mora en su corazón o se ha retirado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7, 8 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por eso, si es llamado por Jesucristo como cristiano, no ha llamado inmundicia. Yo soy hijo de Dios, por eso yo puedo cometer pecado. Soy débil, por eso yo cometo pecado, después yo me arrepentiré. No ha llamado en esta manera. Dios nos ha llamado a santificación. Verso 8 dice, así que el que desecha esto, digamos, llamamiento a la santidad, ¿sí? Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo, dice. Verso 8, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, ¿qué dice? Así que el que desecha esto, digamos, llamamiento a la santidad, ¿sí? No desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Por eso,
porque nuestro Dios nos ha dado Espíritu Santo a quien ha aceptado al Señor Jesucristo después de perdón de sus pecados, para que llegue a la santidad. El que ha recibido a Jesús como su Salvador debe recuperar el todo para el hombre, teniendo el temor a Dios y guardando sus mandamientos. Pero hoy en día muchos predicadores predican mal contra la voluntad de Dios, diciendo que el ser humano es débil. En este mundo no puede guardar todos mandamientos. Cuando muere va a ser santo. ¿No? Por eso, por Proverbios capítulo 8, verso 13, primera parte dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Uno sí tiene temor a Dios, aborrece el mal. ¿Por qué? Amando a Dios, también otra parte sabe, conoce justicia de Dios. Por eso aborrece el mal. No le gusta el mal. No le gusta el mal. Aborrece el mal. Porque tiene temor a Dios. Nuestro Dios tan bueno, tan hermoso, tan generoso, misericordioso. Pero ¿por qué tiene temor a Dios? Eclesiastés capítulo 12, verso 13, 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Esto es todo el hombre. Todo el hombre ¿qué es? Teme a Dios, guarda sus mandamientos. No para ser un profesional, no para ser un millonario, no para ser un papá, no para ser una mamá, no para ser, es eso, otra cosa adicionales. Amén. Por eso, siendo cristiano, si peca contra la palabra de Dios, no tiene el todo del hombre. Versículo 14 que dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tiene juicio. El hombre nace y muere. Hay el juicio sobre toda cosa, sea buena o sea mala. Sea buena, tiene recompensa. Sea mala, tiene su castigo. Dios ha puesto la categoría de la salvación y Dios estaba predicando por sus siervos y profetas. Claro, esa prédica está escrita en la Biblia. Buen hombre, digamos, buen hombre, hombre que tiene buen corazón, entra a la categoría de la salvación, aceptando con su libre albedrío. La opción, esta depende de cada uno. Entrar o no entrar a la categoría de salvación que Dios ha puesto. El que guarda y obedece conforme a la palabra de Dios será el hijo y la hija semejante al corazón del Señor, despojando el pecado y la maldad después de aceptar al Señor Jesucristo. Esta es la salvación. Dios le enseñó la verdad, la verdadera vida y el camino de vida eterna. Le dio el derecho de elegir la opción. Dios no obliga al hombre. Claro, Dios Padre está ansioso que sea salvo, que entre a la categoría que yo he puesto para tu salvación. Aceptar al Señor Jesucristo. Recibe perdón de tus pecados y recibe Espíritu Santo. Viva conforme a la palabra de Dios.
recupera imagen pérdida de Dios. Dios Padre está ansioso. Por eso nos ha predicado por sus siervos, por profetas. Está escrito en la Biblia. Nuestro pastor principal está predicando con lágrimas. Pero Dios no obliga. Digamos, Dios no predestina absolutamente que sea salvo o sea perdido. No. Lo sabemos, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de nuestro Dios, deseo, gran deseo de nuestro Dios. Si entra a la categoría de la salvación, será salvo, pero sale de allá de nuevo, se apartará de la salvación. Dios no ha predestinado absolutamente. Uno ha aceptado al Señor alguna vez, ya, vaya al cielo, sea como sea. No, Dios no hace esa predestinación absoluta. Uno entra a la categoría de salvación que Dios ha puesto. Está allí, puede ser salvo, pero sale de nuevo, ha entrado, pero después sale de nuevo de esta categoría de salvación. Se apartará de la salvación. Mejor dicho, Dios predestinó que el que entra a la categoría de salvación es salvo por aceptar al Señor, por recibir el Espíritu Santo, por vivir en la justicia. Si entramos en ella, decimos que Dios nos escogió. Muy importante. Si entramos en esa categoría de salvación que Dios ha puesto, podemos decir que Dios nos escogió. Según el preconocimiento y la predestinación, la salvación no es predestinada por Dios, sino depende de cada uno con libre albedrío. Repito, según el preconocimiento y la predestinación, la salvación no es predestinada por Dios, sino depende de cada uno con su libre albedrío. Esa es una perspectiva precisa, exacta, espiritual de nuestra salvación. Sin embargo, Dios omnisciente conoce a quien es elegido por su obediencia, por preconocer. Dios conoció antes de nacer, digamos. Pero no ha predestinado para ser salvo, para ser perdido. No hace. Dios nos ha dado libre albedrío. Con esa propia voluntad, uno sí vive conforme a la voluntad de Dios, es salvo. Pero ha vivido, pero ahora no vive, está fuera de categoría de salvación. Podemos leer Ezequiel capítulo 18, verso 20 en adelante. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el pecado. El padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío sí se apartaré de todos sus pecados que hizo, y guardaré todos mis estatutos e hiciere según el derecho
y la justicia de cierto vivirá, no morirá. ¿Sí? ¿Entiende? Verso 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Un pecador que han vivido en pecado, pero después se arrepintió, ya volvió a la justicia, vive conforme a la palabra de Dios, no morirá. ¿Sí? Continúo, verso 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no, vivirá si se apartaré de sus caminos. Si se apartaré de sus caminos de pecado, vivirá. Verso 24, escuche bien. Mas si el justo se apartaré de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión, con su prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Está explicando claramente. Era el justo, pero si se apartaré de este camino, recto camino conforme a la palabra de Dios, si vive en pecado, morirá. ¿Cuánto dicen amén? No sabemos y historia de Jonás que fue enviado a Nínive. Dios ya ha decidido su destrucción sobre Nínive, porque ya llegó al colmo. Pero Jonás no quiso que recibiera misericordia de Dios, porque Nínive invadió a Israel, por eso era un país de enemigo. Por eso Jonás se huyó a otro lugar, ¿no? Pero Dios no permitió que huyera. Predicó por encima, ¿no? Proclamó juicio de Dios. Uy, pero ¿qué pasó? Y desde rey hasta animal se arrepintieron y con ayuno Dios perdonó. Ya estaba colmo de justicia, pero se arrepintió. Por eso Dios perdonó. Pero uno estaba bien, estaba caminando bien, pero después cambia su camino. Sí, vive en injusticia, vive en pecado, no vivirá. También Dios preconoce a quien obedece más perfectamente y conoce a quien es el vaso más precioso. Por ello, Dios realiza su obra y expande su reino por ellos. Dios preconoce a cada uno. Por eso también Dios sabe quién puede ser más honroso. Por eso también Dios usa. Por eso ya anteriormente hemos compartido, ser elegido, ¿qué significa? Uno, según categoría de salvación que Dios ha puesto, uno entra por su propia voluntad, con obediencia, es elegido. ¿Sí? Pero ser apartado, ¿qué es? Nuestro Dios omnisciente que preconoce, conoció corazón muy especial, muy lindo, muy recto, muy sincero, como
Abraham, Jacob, Moisés, apóstol Pablo, preconoció. Por eso Dios apartó como su siervo. Este caso, pero en 6,000 años de cultivo humano, muy poco, digamos, está en esa mano. ¿Me entiende? Por eso uno no hay que ser como confundido. Yo soy apartado. No. Imagínese, siendo apartado Abraham, ¿él hizo algo por encima? Más o menos. No. Apóstol Pablo fue apartado. Él mismo dijo. Pero él, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo vivió? Ha vivido tranquilamente. Yo soy apóstol, por eso, yo soy apartado así, y sacando su pecho vivía así, y durmiendo mucho así, digamos, fue negligente en ministerio. No, él más ha hecho fuerza, ¿sí? Fue perseguido, fue náufrago, fue hambriento, fue azotado, fue apedreado, final, ha muerto. Por eso uno, yo soy elegido. Por eso, yo viviendo en esta tierra con tranquilidad, cometiendo pecado, disfrutando este mundo, Dios va a salvarme, va a salvarme. No. Siendo apartado por Dios, digamos, Dios reconoció su corazón tan recto, tan hermoso, sincero. Por eso es, digamos, apartado como su siervo. Pero esa persona, ese corazón, ¿cómo vive? ¿Cómo hace fuerza? ¿Cómo vive conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Pero, yo soy elegido. Por eso yo tengo la seguridad completa, absoluta. Yo voy al cielo. Pero pecando, cometiendo pecado, acompañando con el mundo. No, esa es una confusión grande, grande. No es elegido. Al profeta Moisés, ¿cómo ha vivido? ¿Cómo ha orado? ¿Cómo ha cumplido su misión? Por la fe pequeña tenía temor a Dios y con pecado evitaba pecado. Este es el preconocimiento y la predestinación. Podemos encontrar los versículos que enseña a Dios, quien preconoce y predestina. Por ejemplo, está escrito sobre Virgen María que fue concebida a Jesús. Lucas capítulo 2, verso 19. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Hoy en día, lamentablemente, yo también, escuchando mensaje tan precioso, poderoso, pero no recuerda, no guarda en su corazón. Pero Virgen María, todo lo que ha escuchado de Arcángel Gabriel, todo lo que ha pasado, guardaba en su corazón, no olvidaba, digamos, no ha perdido. Un corazón muy bonito, muy bonito. Digamos, ha cumplido. Una vez ha recibido la palabra,
Aferrar, aferró esa palabra. Guardó, vivió con eso. Pero hoy en día, mucho creyente escucha solamente con emoción. Gloria a Dios, tremendo. Solamente a lo que le gusta. No vive conforme a la palabra de Dios. Por eso, Dios no escogió a ciegas a la María, sino escogió por el corazón, el cual guardaba todas las cosas meditándolas en él, en su corazón. Segundo punto, los versículos que pueden malentender como de predestinación absoluta. Cuando uno lee la Biblia, alguna parábola, alguna historia, uno según su idea se interpreta. Por eso entiende predestinación absoluta. Primero punto, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Nuestro Dios le ha dicho. Por eso, y Romanos capítulo 9, verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Nuestro Dios ha dicho. Por eso, literalmente lee este versículo. Ese es soberanía absoluta de Dios. Por eso Dios aborreció a Esaú. Uy, Dios tenía ese amor amor inclinado, preferencial. Dios tuvo predestinación absoluta con su voluntad. Puede malentender así. Cuando leemos Génesis capítulo 25, hay su historia. Versículo 23 dice, y le reprendió Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dice así. Pero nosotros sabemos historia de Jacob y Esaú. Podemos entender cada corazón de ellos. Esaú no tuvo la visión, no tenía sueño, digamos, su visión no tenía. No tenía la determinación. Hoy en día igual, una persona o un niño no tiene visión, no tiene determinación, muy difícil. Su vida no puede cambiar, no puede avanzar. Disculpen, yo no digo otra cosa. Por eso nosotros también debemos tener visión, determinación, sabiendo la verdad. Sí, yo hago aquello. Yo vivo por ahí, pero un día bonito, bonito, amén. Pero por la situación, hoy amigo mío me invita, por eso, uno me da quiña, por eso ya te amo, con el mundo. No tiene visión, no tiene determinación. Esaú tenía ese corazón. Su pensamiento era insignificante. Digamos, no tenía principio, no tenía fe. La Biblia dice el profano a él. ¿Por qué? Vendió la primogenitura a un solo plato de lenteja por un hambre. Por un hambre. Digamos, por un instinto que tiene, por un corazón adúltero,
por un corazón divertido, por un corazón negligente, deja camino de vida, camino de salvación. Esaú vendió su primogenitura de repente una familia también importante, pero imagínese, primogenitura que Dios escogió. Ay, esa es grande, preciosa, invaluable, pero imagínese, Esaú vendió su primogenitura que Dios ha dado. Dios, digamos, hace cultivo humano en esta tierra por esa familia. Por eso primogenitura, ay, grande, importante, pero tenía hambre. Vendió por un plato de lenteja. Un plato de lenteja en Bogotá, ¿cuánto valdrá? Ay, Señor. Por eso Dios, ¿qué dice? Profano. Profano. Igual, uno ha recibido esa gracia. Acepto, Señor, es Cristo. Es salvo, hijo, hija de Dios. Está en categoría de la salvación que Dios ha puesto con amor, con su sacrificio, con sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero este mundo da una guiña a una señorita bonita, por eso quiero casarme, por eso sabiendo que no es voluntad de Dios, pero por corazón adúltero, por ese corazón carnal, corre a la peligro, saliendo de categoría de la salvación. Por una mujer, por un hombre, por un trabajo, por un negocio, mirando por pornografía. Por eso Hebreo capítulo 12, verso 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Igual, hoy en día siendo cristiano, ¿ah? Por un trabajo no se congrega, por un negocio ya no importa oración, más importante negocio. Ay, por una muchacha, por un muchacho, va a ser ciego. Profano, como no digo otra cosa, pero la Biblia, ¿qué dice? Dejando su salvación tan preciosa, grande, valiosa. Ese camino de salvación, camino de santidad, camino de Nueva Jerusalén, dejando eso. En cambio, Jacob era sabio del sueño. Sabio con su visión. También era entendido de fe. Tenía fe. Él logró su meta con paciencia para tener como esposa Raquel, ¿sí? Primero quiso tener Raquel como esposa. Y su tío Labán, ¿qué decía? Trabajé 7 años. Uy, y Jacob, para lograr su esposa que quería, 7 años, día y noche trabajaba. 7 años. Pero, uy, ese su tío Labán engañó y entró Lea.
Uy, otro día sabía que, ay, no es Raquel. Por eso, no, yo no quiero. Quiero tener como mi esposa Raquel. Por eso su tío, ¿qué decía? Ok, 7 años más trabajo. Él, claro, yo 7 años. Ese corazón. Igual, uno, por la fe, por la salvación, hay que tener este principio, hay que tener esta visión, hay que saber esa salvación tan hermosa, preciosa, ese amor del Señor que me dio su vida. Por eso, con paciencia, no quiero dejar, no quiero soltar mi salvación, sino quiero arrebatar mejor. Ese es el corazón de Jacob. Por eso Dios le amó. Pero ¿por qué aborreció a Esaú? Esaú no tiene ese corazón, esa fe. Pero Esaú desvalorizó la primogenitura, vendió a Jacob. Por ello, Dios reconoció la primogenitura era de Jacob. Por eso yo también, cuando era nuevo creyente, no, y Jacob y robó por, digamos, engaño. Por eso, no, Dios, no hay que reconocer como de Jacob, sino hay que devolver a Esaú. Pero nuestro Dios no hizo. Claro, de todo modo vendió. Ya, él recibió su precio, ¿sí o no? Vendió con lenteja. Pero de todo modo fue contrato, digamos. Pero he pensado, cuando era primero creyente, nuevo creyente, no, ese, Jacob malo, ya hay que devolver a Esaú. No. Dios preconoció los corazones de Jacob y Esaú. Por ende, Dios dijo que a Jacob ame, a Esaú aborrecí. Predestinar por preconocer. Estando dentro del vientre de mamá, pero nuestro Dios omnisciente preconoció a cada uno de su corazón. No predestinó a ciegas. Por eso hoy en día nosotros, ¿cómo podría decir? Ay, mi corazón no es bueno porque yo he recibido esa herencia, esa energía de mi papá, mamá, no bueno. No. Ya sabemos ahora nosotros. De repente no tenemos buena energía de los padres, pero hay que cambiar con oración, obedeciendo a la palabra de Dios. No es Dios de la predestinación absoluta, sino del preconocimiento y la predestinación. Segundo lugar, parábola de alfarero. Romanos capítulo 9, verso 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Por eso, si literalmente entiende ese versículo, puede pensar que, Dios como un alfarero, según su idea, según su capricho, predestina, puede entender ese versículo, pero no es. Nuestro Dios conoce.
también sabe hasta el fin de cada uno. El ser humano tiene su comienzo, su fin. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21 que dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por eso, Romanos capítulo 9, verso 21, no hay que malentender según su idea. En general, el ser humano tiene tendencia de fatalismo. También en el mundo cristiano no explica, no expresa tal como así, pero tiene esa idea de predestinación absoluta. Con excelente de color, ve este versículo. Dios hace. Mirando con excelente de color eso. Dios hace predestinación absoluta. No, no es. Dios preconoce. También por eso predestina. Por eso les expliqué. No malentienda, por favor. Uno, entendiendo la palabra de Dios, ora con fervor, sin cesar, recibiendo la gracia, el poder de Dios, puede dejar las cosas malas, puede limpiar su corazón, va a ser vaso honroso. Tercer punto, Dios endureció al corazón de Faraón. Romanos capítulo 9, verso 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Por eso uno lee este versículo literalmente. Dios endureció al corazón de Faraón que haga malo. Mal entiende esa manera. Este versículo no significa que Dios endureció al corazón de Faraón de propósito. Significa que Dios dijo que manifestará el atributo malo de Faraón según su libre albedrío. A veces, cuando leemos la Biblia, ¿cómo podemos entender? Por ejemplo, hay Dios fuerte, celoso, dice, pero hoy nuestro Dios es celoso. Como celos de ser humano que tiene maldad, ¿nuestro Dios celoso? No, pero también Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Por eso, aquí, cuando oramos, literalmente, Dios Padre también va a guiar a la tentación. Hoy Dios Padre mete a la tentación a mí. Puede mal entender así, pero cuando leemos la Biblia, palabra de Dios que aprovechará a ser humano. Por eso, digamos, está personalizada. Amén. Por eso, uno
literalmente puede malentender. Amén. Por eso, literalmente parece Dios endureció al corazón de Faraón, pero no es así. No era así. Dios, digamos, permitió que manifestara. Digamos, Dios no le ha dado su gracia. Digamos, ¿me entiende? Digamos, dejó que manifestara. También, porque Dios envió 10 plagas. Primera plaga era ligera, pero segunda, tercera, cuarta era más fuerte. ¿Por qué? Dios le ha dado oportunidad que entienda, que acepta, que se arrepienta. Pero corazón de Faraón era tan duro. Por eso, y en el principio no ha hecho nada. Ya fue muy duro. Pero pasando más problema, de repente, ay, pero, ok, vaya poquito, pero no vaya más allá. Ya después regresa. Después ya pasa más problema, digamos, y muerte de primogénito, animal de familia. Ya soltó. Váyase, ya. Pero después cambió su corazón. Ya persiguió. ¿Me entiende? Por eso, Dios no endureció al corazón de Faraón, sino dejó que manifestara su atributo malo, tan malo. Dios le dio la oportunidad de volver su corazón a Faraón a través de los 10 plagas, pero él no podía escoger a buena parte por su maldad. Finalmente, él escogió el mal, titubeando entre el bien y el mal. Dios quien no hace morir, endureciendo al corazón del hombre. Dios es de amor. ¿Quién quiere que llegue a semejante a su corazón por desechar las maldades, descubriendo de su corazón? Amén. Por eso, leyendo la Biblia, ahora ya entiende por qué está escrito así. Amén. No va a entender como predestinación absoluta. Quiero terminar ese mensaje. Si acepta a la teoría de la predestinación absoluta, puede ser paja. Digamos, Dios cultiva ser humano. Y en Mateo capítulo 12, ¿qué dice? Dios, y después de cultivar cosecha, y aventador, separa paja y trigo. Trigo al granero, paja quema. ¿Qué significa? Dios, por cultivo humano en esta tierra, salva granos, digamos, las almas que entra a la categoría de la salvación. Pero si entra, sale, paja. No quiere entrar, paja, infierno. La persona del corazón malo decide que habló buenas palabras y hago buenas obras, pero sale pronto la maldad de corazón. Puede hablar buenas palabras, puede hacer buenas obras por la circuncisión del corazón, es decir, por echar hasta el atributo de la maldad del corazón. Si no circuncida al corazón, no sirve mucho tiempo de la vida cristiana, aún mirando, escuchando prodigios y señales. Sale continuamente el mal de corazón, desobedece a la palabra de Dios. Por eso, uno sí acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, sí ha recibido perdón de sus pecados por arrepentimiento, sí ha recibido Espíritu Santo. Hay que limpiar su corazón, hay que circuncidar su corazón. Si no, muy peligroso. ¿Por qué? Sale atributo malo, intención pecaminosa.
Por eso, más que todo, si pierde primero amor con el Señor, vuelve al mundo. De repente congregándose a la iglesia, pero su corazón está en otro lugar, en el mundo, con pecado. ¿Por qué? No circuncida su corazón. Por eso, muy importante, no busca la santidad. Muy difícil de ser salvo en este último tiempo. ¿Por qué? Hoy con su atributo malo, digamos, intención pecaminosa, sale. Sale continuamente el mal del corazón y desobedece a la palabra de Dios. Tendrá gran diferencia entre las personas que aceptan la predestinación absoluta o al preconocimiento y la predestinación. Puede tener diferencia muy grande. ¿Por qué? Uno cielo, otro infierno. Si cree que ya está predestinada su salvación, no tendrá alguna razón que hace fuerza para vivir conforme a la palabra de Dios. De hecho, si ya está predestinada su salvación, puede acompañar fácilmente con el mundo pensando que soy salvo aún cometiendo los pecados. Si vive así, no podrá ser salvo en el día del juicio, siendo paja ante Dios. Si está predestinada cada uno de la salvación según creencia de la predestinación absoluta, Dios y la Biblia no habría decir. Filipenses capítulo 2, verso 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si está predestinada cada uno de la salvación según creencia de la predestinación absoluta, Dios y la Biblia no habría decir este versículo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No necesita. La Biblia nos dice a menudo que si lleva la vida tibia, no viviendo conforme a la palabra de Dios, por mal entendimiento no será salvo. Apocalipsis capítulo 3, verso 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Nos dijo, hagamos fuerza para guardar sus mandamientos. Lleguemos a la salvación completa. Hagamos fuerza para guardar sus mandamientos. Lleguemos a la salvación completa. Primera de Juan capítulo 5 verso 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Es todo. Nuestro Dios no predestina absolutamente por su idea. Nuestro Dios preconoció, ¿sí? Predestinó. Ahora entiende bien, ¿sí? Podemos tener una perspectiva cristiana con nuestra salvación. Muy, muy importante. Muchas gracias por su atención. Oremos juntos, meditando este mensaje. Amado Padre, muchas gracias por este mensaje tan precioso, por nuestro pastor principal. Padre, siendo creyente, muchos cristianos mal entienden
sobre la salvación, pensando que está predestinada por Dios, salvación o perdición. Por eso si uno malentiende que soy salvo, por eso no hace fuerza para vivir conforme a tu voluntad. Entrando a la categoría de salvación que Dios ha puesto, después sale de nuevo para el mundo con pecado. Padre, pero hoy hemos compartido tu voluntad. Padre, ayuda a entender espiritualmente, ayuda a vivir conforme a tu voluntad, por favor. Padre, muchas gracias por el mensaje de nuestro pastor principal. Padre, ayuda a glorificarte transformando o llegando a la salvación completa, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.